Bien, nuevamente bienvenidos. Continuando con la clase de personalidad que habíamos comenzado. Bien, voy a volver un poquito sobre el concepto de super yo que nos habíamos quedado en este concepto. Bien, el concepto de super yo, recuerden que es una representación interna de los valores e ideales de la sociedad y como recuerdan, los valores e ideales de la sociedad son inicialmente transmitidos por los padres, ¿sí? Entonces serían como las normas prohibitivas eh, provenientes de los padres que son internalizadas, ¿sí? Entonces, lo había compartido. Ahí, perfectamente. Entonces, es el brazo moral de la personalidad, vamos a decir, y trata de inhibir los impulsos del ello juzgando las acciones del yo. Es decir, va a ser como un poco el mediador entre la gratificación inmediata que quiere obtener el ello y las necesidades de adaptación a la realidad, que es lo que busca el yo. ¿Sí? Bien, y anhela la perfección, juzgando las acciones y produciendo sentimientos positivos de orgullo o negativos de culpa. Recuerden que el super yo puede o no estar constituido. eh, Generalmente ustedes escucharán hablar quizá de que una persona con rasgos psicopáticos no posee sentimientos de culpa, ¿sí? Bueno, eh, esto es porque una persona con estas características de personalidad no ha podido constituir su super yo, ¿sí? Obviamente que es muy complejo de explicar quizá las múltiples causas que puede haber por las cuales el super yo no se constituyó o tuvo una deficiente constitución, ¿sí? Pero bueno, es más o menos para que relacionen eh, cuáles son los sentimientos que produce eh, tener super yo, ¿sí? Que tiene que estar constituido el super yo. Obviamente que hay super yo mucho más rígidos que otros, eso va a depender de cada persona. Bien, y un poco para continuar, quiero hablar un poco de las etapas del desarrollo. A ver, cuando hablamos de etapas del desarrollo, vamos a hablar de etapas psicosexuales, desde el autor que estamos viendo, que es Freud. Bien, Freud propuso que las etapas del desarrollo se asocian a diferentes regiones del cuerpo, ¿sí? Entonces, eh, la personalidad se forma durante los primeros años de vida y estas etapas van sucediéndose de una manera determinada, ¿sí? No es que el desarrollo se produce de cualquier manera, sino que hay una sucesión de etapas eh, y la manera de comportarse de una persona en el futuro, ¿sí? Va a depender un poco de cómo haya afrontado y cómo haya superado cada una de las etapas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Bien, como les decía, estas etapas psicosexuales, eh, a ver, un poco para que comprendan, durante la niñez hay ciertas zonas del cuerpo que van a adquirir un significado muy especial para el niño, ¿sí? Eh, y un significado primordialmente psicológico, ¿sí? Eh, cada una de esas zonas viene a ser el origen de nuevos placeres y nuevos conflictos, ¿sí? Pero bueno, estas zonas erógenas, las va a llamar Freud, son partes del cuerpo donde se centra el placer, ¿sí? Dependiendo eh, dónde esté centrado el placer, es dónde va a estar ubicada la zona erógena, ¿sí? Bien, cuando hablamos de etapas psicosexuales, desde Freud vamos a ver 5 etapas diferentes, ¿sí? Vamos a hablar de la etapa oral, de la etapa anal, de la etapa fálica,
del periodo de latencia o etapa de latencia, y la etapa genital, ¿sí? A ver, cuando entre paréntesis ustedes ven que están ubicadas unas ciertas edades en las que esas etapas se constituyen, a ver, siempre es muy relativo, estas edades no se dan, a ver, al año y medio se terminó la etapa oral y empieza la anal, ¿sí? Es una edad aproximada, una aproximación, con lo cual, ¿por qué digo esto? Porque puede haber, por supuesto, dependiendo de la constitución, dependiendo de la evolución de ese niño, puede haber eh, algún retraso en la adquisición de alguna etapa, y no por eso quiere decir que, a ver, que no se va a adquirir esa etapa, ¿sí? O que no va a atravesar esa etapa. A ver, obviamente que hay, esta sucesión de etapas es a modo de estudiar las etapas, ¿sí? Pero las etapas se van superando y siempre quedan restos, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, de, eh, de una etapa anterior en la etapa nueva, ¿sí? Bien, inicialmente cuando hablamos de una etapa, de la etapa oral, es la primera etapa que anuncia Freud, y todos los intereses del niño van a estar centrados en la boca, por lo cual nos ubicamos que la zona erógena va a ser la boca, ¿sí? Más o menos al año y medio, 2 años, ya va a superar esta etapa, ¿sí? Obviamente que pueden ocurrir diferentes fijaciones en cada etapa, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Lo más común en esta etapa es llevarse toda la boca, eh, a ver, morder, chupar, eh, investigar todo a través de esta zona erógena que, como yo les decía, produce placer, ¿sí? Eso, a ver, el objetivo de la zona erógena es producir placer, ¿sí? Por eso todo lo que el niño va a hacer es inicialmente introducirse diferentes objetos a la boca, llevarse las manos. Además, además la boca es un órgano una herramienta para conocer el mundo, ¿sí? En este tiempo. Y recuerden que a esta etapa la podemos asociar con la etapa sensoriomotriz que hablábamos en maduración y desarrollo. ¿Se acuerdan que vimos las diferentes etapas de Piaget? Bueno, la etapa oral podemos asimilarla a la etapa sensoriomotriz. Bien, la etapa anal va a ser la que va a seguir una vez superada la oral. Obviamente que, ¿por qué digo esto una vez superada? Porque puede haber, la etapa oral no ha desaparecido en la etapa anal, ¿sí? Sino que va a haber eh, una importancia mayor en esta etapa en el ano y en todo lo que tenga que ver con la defecación, ¿sí? La expulsión y la retención de las heces. Entonces, dicho esto, la zona erógena es el ano, ¿sí? Más o menos se produce hasta los 3 años y pico, 4 años, ¿sí? Bien, pasamos a la etapa fálica. La etapa fálica, a ver, entre la etapa fálica y la etapa siguiente van a ocurrir dos procesos importantes que son el complejo de Edipo y el complejo de castración que vamos a ver a continuación. Acá en la etapa fálica la zona primordial, la zona de obtención de placer van a ser los órganos sexuales, en el niño, tanto en el niño como en la niña, y van a ser esos centros de interés, ¿sí? Va a empezar el niño a explorar su pene y la niña a explorar su clítoris. Entonces, en esta etapa va a ser donde va a surgir, va a dar su entrada, por así decirlo, el complejo de Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo,
a ver, si nosotros lo tenemos que explicar de manera fácil, vamos a pensar en la tragedia griega, en la cual se basó Freud para explicar este complejo de Edipo, esta tendencia amorosa de el niño para con su objeto de amor, que es la madre, ¿sí? La elaboración o el- la, el- el- la, deso- la oh, me trabé. La resolución, perdón, de este complejo, eh, ¿cómo se va a realizar? Cuando se logra renunciar a la madre, ¿sí? Porque acepta que no puede, a ver, no puede tener a la madre como objeto sexual, ¿sí? Rompiendo con el deseo incestuoso eh, inicial. ¿Se entiende más o menos? Bien, una vez superada esta etapa, se producen, ponemos ahí, identificaciones y se siguen modelos de comportamiento. ¿Por qué se producen identificaciones? ¿Por qué? Porque el niño ya va a mirar a su papá, ¿sí? Y va a decir, me quiero parecer, eh, tiene al papá como modelo, ¿sí? La niña a la mamá como modelo, ¿sí? Entonces, a ver, eh, qué sé yo, va a querer jugar a la pelota porque papá es futbolista, va a querer jugar a que arregla autos porque papá es mecánico, ¿sí? Se producen identificaciones. Eh, a ver, en el mismo tiempo se produce el complejo de castración. Esto es importante que lo identifiquen como una experiencia psíquica inconsciente. No es que, a ver, nadie va a poder decir, bueno, yo cuando estaba atravesando mi complejo de castración, no. El complejo de castración es una etapa que sucede dentro de la psiquis del niño y de la niña, a ver, dejando efectos, ¿sí? Como hablamos del inconsciente, que el inconsciente produce efectos, bueno, el complejo de castración también produce efectos. ¿Cuál es el efecto? Eh, Posibilitar la separación entre el hijo y la madre, una separación que es altamente importante. Yo siempre doy el ejemplo de que en un montón de marcos teóricos se explica que una de las causas, porque por supuesto es una patología multicausal, una de las causas del autismo, eh, desde desde algunas corrientes teóricas, es la no separación entre la madre y el hijo, ¿sí? Eh, queda el bebé encapsulado, el niño encapsulado bajo el deseo único de la madre, y no hay nadie que intervenga ahí, nadie ni nada, ¿sí? Que intervenga ahí rompiendo esa dualidad, ¿sí? Acá cuando yo les explico el agente castrador, no es solamente el padre, ¿sí? Sino la actividad, un trabajo, algo que la mamá desee más allá del hijo, ¿sí? Y que pueda producirse entonces esta separación entre, entre la mamá y el hijo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Como podemos decir, lo que está implícito en este complejo de castración es la prohibición del incesto, ¿sí? La separación entre el hijo y la madre, lo que va a llevar en su interior es esta prohibición. Bien, continuando un poco, pasamos al periodo de latencia. El periodo de latencia eh, eh, se produce más o menos a la entrada de la escolaridad, ¿sí? ¿Por qué decimos que se desexualizan todas las vivencias sexuales infantiles? Se desexualizan y hay hay una posibilidad de que el niño se ocupe de otras cosas, ¿sí? Se interese por otros
por otras actividades que no tengan que ver con lo sexual, ¿sí? Con esta actividad que le produce tanto placer, esta investigación de su propio cuerpo que le produce placer, va a quedar adormecida todo lo que es las vivencias infantiles, y van a aflorar distintos intereses en el niño, ¿sí? No sé, algunos van a empezar, no sé, fútbol, otros van a empezar danza, otros van a empezar piano, otros van a ir a jugar con amigos, no sé, a bailar, ¿no? A bailar en los recreos, pero hay diferentes actividades que se van a producir cuando estas vivencias iniciales, infantiles, sexuales, van a quedar al margen, ¿sí? Bien, y para terminar, la etapa genital, bueno, se extiende desde los 12 años en adelante, y en ella se va a consolidar la identidad del adolescente. ¿Por qué decimos esto? Porque, a ver, en esta etapa ya se fijan los gustos, los deseos, los diferentes intereses que pueda llegar a tener el joven, ¿sí? Y hay una separación más delimitada entre lo que es el sí mismo y los padres, ¿sí? Los padres y la familia. Por eso en esta etapa se producen eh, muchísimas consultas de carácter, eh, de carácter explicativo de por qué está tan, no sé, tan rebelde el joven, por qué no quiere ir con los padres de vacaciones, por qué, ¿sí? Esto se produce porque se tiene que producir evolutivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes conflictos internos que el adolescente está resolviendo, y bueno, quizás necesita también esa separación con los padres, ¿entiendes? Bien, un tema que es muy importante y que vamos a ver en esta oportunidad es el de los mecanismos de defensa, ¿sí? Los mecanismos de defensa, a ver, son varios los mecanismos de defensa. Nosotros vamos a ir viendo algunos ejemplos de algunos. Pero lo que es importante es saber que son métodos de protección del yo, ¿sí? Se largó a llover, por eso quizá se escuche el ruido. Son métodos de protección del yo. ¿Se acuerdan cuando vimos las instancias de Freud? El ello, el yo y el superyo. Bien, quien va a poner en funcionamiento estos mecanismos de defensa es el yo, ¿sí? Esta instancia, la única instancia más ciento de la personalidad, como la llamamos. ¿Y por qué? ¿Por qué el yo va a interponer estos mecanismos? Para reducir la ansiedad que le producen ciertas situaciones que no puede manejar, y va a distorsionar la realidad inconscientemente. A ver, no es que yo digo, bueno, no, tengo un problema, voy a poner en acción un mecanismo de defensa. No, no funciona así. Son inconscientes estos mecanismos, ¿sí? Bien, entonces, estos mecanismos de defensa, si en alguna etapa de estas que nosotros vimos no logra resolver los conflictos, si sufre una privación o un exceso, eh, hay posibilidades de que se fije en alguna de estas etapas que nosotros vimos. ¿Se acuerdan? Bien, cuando ocurre esto, ¿qué pasa? El desarrollo psicosexual se va a ver afectado, ¿sí? Por eso yo les decía que esta sucesión de etapas, eh, a ver, va a determinar cómo va a ser en el futuro ese individuo, ¿sí? Entonces, eh, cuando se ve afectado el desarrollo psicosexual, el individuo se fija en determinada etapa y vuelve, ¿no? A momentos en los cuales no tuvo ese inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, va a aparecer una conducta inmadura, por ejemplo, una conducta que ya
no debiera estar en este momento de la vida. Por ejemplo, les puedo contar, es un ejemplo que es muy claro y siempre utilizo, el chuparse el dedo, ¿no? A ver, a una determinada edad, chuparse el dedo es absolutamente, hasta diría, útil, pero no es lo mismo chuparse el dedo cuando yo tengo 20 años, ¿sí? Hay una cuestión, si se quiere, evolutiva, que nos dicta que si yo me chupo el dedo, a ver, a los 20 años, no es una conducta dentro de los parámetros normales, por así decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien. Como mecanismos de defensa, vamos a ver como el principal mecanismo de defensa la represión, que es la que va a eliminar de la conciencia pensamientos y sentimientos que despiertan ansiedad. ¿Por qué yo digo que es el principal mecanismo defensivo? Porque además en psicología va a ser el que va a producir la diferenciación entre la neurosis y la psicosis, ¿sí? Que son dos entidades estructurales de la psiquis, las cuales, si no existe la represión, ¿sí? Si no se da la represión, eh, se va a estructurar para un lado o para el otro la personalidad, ¿sí? O para la neurosis o para la psicosis o la perversión. Bien, la regresión es otro de los mecanismos de defensa, que es un poco esto que yo les explicaba anteriormente. Se regresa a una etapa temprana del desarrollo infantil donde nosotros no sentíamos ningún conflicto, ningún problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Va a haber conductas que aplicadas a una etapa nueva no son apropiadas, ¿sí? Por ejemplo, esto que les decía, chuparse el dedo, o yo les pongo entre paréntesis enuresis, encopresis, ¿sí? El hacerse pis o el hacerse caca a determinada edad, a ver, está dentro de lo esperable. A ver, si tengo 30 años y me hago pis en la cama, no es lo esperable, ¿sí? Y no es lo esperable porque ya estaríamos detectando que hay una patología, ¿sí? Ahora un poco lo vamos a ver cuando hablemos de los trastornos de la personalidad. Bien, otro mecanismo de defensa es la formación reactiva, cuando el yo disfraza de manera inconsciente los impulsos inaceptables y aparecen como opuestos. A ver, si yo tengo un excesivo pudor, puede ser que inicialmente sea una persona exhibicionista, ¿sí? Entonces son los sentimientos con características opuestas. La proyección consiste en reflejar en el otro los sentimientos propios, ¿sí? Los cuales por su naturaleza son inaceptables para el yo. A ver, yo estoy sumamente nerviosa y ansiosa y proyecto en el otro que el otro es el que me molesta y el que me provoca ansiedad cuando soy yo, ¿sí? Proyecto en el otro algo que me pasa a mí. Bien, la racionalización, cuando generamos inconscientemente una justificación a eso que nos pasa, ¿sí? Y el desplazamiento, que va a ser aquel que desvíe los impulsos agresivos y sexuales, hacia un objeto o persona más aceptable o menos amenazante. A ver, ¿quién no se enojó de repente muchísimo con un jefe y lo resolvió en la casa peleándose con el marido o con la mujer? ¿Sí? Esta es un perfecto ejemplo de desplazamiento, ¿sí? Desviar los impulsos hacia un objeto menos amenazante. En este caso, a ver, como con mi jefe no me las puedo agarrar, lo resuelvo en casa, ¿sí? Discutiendo con mi pareja. Bien, y aquí llegamos a esta última parte
que son los trastornos de la personalidad, ¿sí? A ver, trastornos de la personalidad, ustedes piénsenlo como comportamientos, eh, pensamientos y desempeños poco saludables, ¿sí? En una persona. Para Million, ¿se acuerdan que vimos que Million hablaba de cierta eh, definición de personalidad, cuando veíamos que la personalidad estaba constituida por un continuo entre la normalidad y la patología? Bien. Million va a decir que los rasgos de personalidad son patrones estables de comportamiento, ¿sí? Permanecen generalmente iguales a lo largo del tiempo. Cuando estos rasgos de personalidad son inflexibles y desadaptativos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que no me puedo relacionar con el entorno de una manera, saludable? O bien causan incapacidad social significativa, ahí se habla de trastornos de personalidad, ¿sí? Cuando hay cierta inflexibilidad en la manera de actuar, cierta eh, eh, incapacidad para adaptarme a algo nuevo, algún acontecimiento que esté sucediendo, ¿sí? A ver, muchísimas personas con trastornos de personalidad, esta pandemia en la cual estamos viviendo y transitando, seguramente que va a ser una gran coyuntura para que surjan muchas de estas personalidades con trastornos, ¿sí? Por supuesto, por la dificultad para adaptarse a esta nueva eh, forma de vivir, a todos los hábitos que hemos cambiado, ¿sí? Eh, ¿Y qué sucede? Una gran mayoría de personas que poseen un trastorno de la personalidad no tienen conciencia de esto, ¿sí? Por eso, atribuyen siempre sus problemas a los demás, le echan la culpa al otro, ¿sí? No soy yo quien está, eh, quien tiene un desequilibrio, sos vos quien me lo provocás, ¿sí? Es el problema, lo expulsan afuera, ¿sí? Bien, entonces, para dejarlo bien en claro, los trastornos de la personalidad son estilos de funcionamiento inadaptados, ¿sí? Esto puede atribuirse o puede ser causado por deficiencias, desequilibrios o conflictos en la capacidad para relacionarse con el medio habitual. Obviamente que, teniendo en cuenta que, como hablábamos inicialmente, la persona está viviendo en sociedad, ¿sí? Es una persona que permanentemente está en contacto con el otro y que eh, obviamente en esta capacidad para relacionarse con el otro y con su medio, va a, va a estar eh, a ver, esta posibilidad, ¿no? de adaptarse al medio y a las cosas nuevas que ocurran. Ahí va a estar el funcionamiento adaptado, ¿sí? Entonces, recuerden esto, una persona inflexible, una persona eh, que tenga una estructura de pensamiento muy rígida, ¿sí? Generalmente son personas con trastornos de personalidad. Quizá a ustedes les va a tocar en el consultorio personas con estas características y estaría bueno que pudieran ustedes de alguna manera detectarlas o, no sé, tener este mínimo acercamiento para poder decir, a ver, es necesario, es, es productivo y es saludable poder derivar a este paciente con un profesional de la salud, ¿sí? Con un psicólogo para poder empezar a trabajar estas cuestiones, ¿sí?
Generalmente las personas con estos trastornos no son personas que consulten un psicólogo, no son personas que, como yo les decía, al no contar con que tienen un problema o al echar siempre la culpa al otro, es muy difícil que se hagan cargo del desequilibrio que tienen y de lo que les pasa. Entonces generalmente no consultan de manera voluntaria, ¿sí? Siempre son o llevados por alguien o acompañados por algún familiar, ¿sí? Pero bueno, es necesario dejar, me parece, la semillita de pensar que siempre hay que trabajar de manera interdisciplinaria y que es la única manera que tenemos nosotros, los profesionales de la salud, de poder ayudar al paciente, ¿sí? Y, y poder contar con que uno ve al paciente en su totalidad y que podemos ayudarlo o acompañarlo en cada faceta de su vida, ¿sí? Acuérdense que hay diferentes factores que forman al ser humano, no es solamente biología, no es solamente eh, un órgano vivo, como yo les decía, sino que también es una persona que está en contacto con el otro, que le pasan cosas, que tiene emociones, que tiene pensamientos diferentes, ¿sí? Entonces, siempre es bueno tener esta visión interdisciplinaria y poder contar con profesionales de diferentes áreas. Bien, dicho esto, también acuérdense esto, bueno, que un poco ya me parece que está visto, que estas características de personalidad, estos patrones o estos rasgos de personalidad patológicos impregnan todas las facetas de la actividad del individuo, ¿sí? No hay una actividad que no esté de alguna manera influenciada por estos efectos perjudiciales, eh, por estos estilos de conductas que producen efectos perjudiciales para la salud. ¿Sí? Bien. Y bueno, con esto espero que haya sido clara la exposición y espero que cualquier duda, cualquier pregunta me lo informen, me manden un mail y estaré a su entera disposición para poder ayudarlos y poder aclarar un poco más las dudas que por ahí eh, no me las pueden preguntar acá. Así que los dejo y nos vemos en la próxima clase quizá. Bien.